y me van a ver todo el año, porque el segundo cuatrimestre la mayoría de las clases van a ser conmigo. Eh, Además, estoy en los exámenes, en la mesa de exámenes. De ahora que son virtuales, yo soy la que organiza las mesas de exámenes. Soy como presidenta de la mesa, así que me van a ver mucho. Eh, bueno, están entrando varios. Vamos a esperar un ratito que entren, a ver si entra la mayoría, y vamos a empezar el tema. Espero que me tengan mucha paciencia. Yo estoy enfermita, estoy bien, dentro de todo estoy bastante bien, como ustedes pueden ver, pero estoy con COVID, así que por ahí me agarro una carraspera, así que espero que me tengan mucha paciencia, por favor. Bueno, vamos a empezar compartiendo, si están de acuerdo. ¿Me escuchan bien? Empecemos por Sí, ahí. ingeniero. Bien, perfecto. Y ingeniero, se le escucha perfecto. Sí, ingeniera. Muchísimas gracias. Bien ahí. Entonces vamos a empezar compartiendo las diapositivas. Ahí está. Ustedes van a ver que yo a veces miro para acá porque acá también tengo abierto el chat, digamos, esta videollamada, este Meet, este encuentro. Y entonces es como que de esa manera yo los estoy viendo a ustedes acá, si alguno levanta la mano, si alguien me quiere decir algo, si alguien escribe algo en el chat, lo estoy viendo en esta otra pantalla. Y acá estoy siguiendo el PowerPoint, digamos, las diapositivas las sigo en esta cámara. Por eso van a ver que yo por ahí miro para el costado, ¿sí? Por favor, les pido, yo voy a ir explicando, es un tema muy lindo, pero un poquito denso, un poco que a veces parece que no fuera de nuestra especialidad, que es la parte del estudio de impacto ambiental en las obras viales. Y en realidad hay especialistas, que son los que realizan todos los documentos respectivos al estudio del impacto ambiental. Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata, tenemos que saber cómo relacionarnos con este especialista que va a trabajar en la obra con nosotros o que va a trabajar en el estudio y proyecto con nosotros, evaluando justamente esta temática. ¿Mm? Están entrando algunos alumnos, vamos a aceptarlos. Bueno, lo que yo les decía, que es una temática por ahí un poquito densa, un poco que no es muy de nuestro métier, entonces como que puede resultar medio a dónde llegamos con todo esto. Tiene mucho de biología, tiene mucho inclusive hay aspectos económicos también. Entonces, en la medida que yo vaya desarrollando el tema, si tienen dudas, si en algún momento no soy clara, si hay algo que lo dije muy rápido y no se escuchó, por favor, me preguntan, me dicen, me hacen la observación, ¿sí? No se queden con las dudas, sino que pregunten, por favor.
no tengo ningún problema, estoy abierta a escuchar, eh, porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan, que ustedes conozcan el tema y poder transmitirles mínimamente los conocimientos que necesitamos a los efectos de esta temática. Y vamos a empezar. Empezamos con la primera diapositiva, si les parece, y estamos de acuerdo. Así tratamos de terminar rápido y aprender mucho. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Una pequeña introducción que obviamente está centrada en el hombre. Desde que el hombre existe en la Tierra, sus actividades han dejado huella en todo el medio que lo está rodeando. No nos olvidemos que el hombre, con su capacidad de razonar, con su inteligencia, es entre los seres vivos el único capaz de modificar su entorno natural para adaptarlo a sus necesidades, y a medida que, obviamente, a medida que va creciendo esta población de personas, de seres humanos, ha ido creciendo la capacidad de ir modificando este entorno, sobre todo con el desarrollo de nuevas tecnologías, con todo el avance que tenemos con las tecnologías. Obviamente, esta modificación del entorno ha traído consigo daños, ha traído alteraciones a la naturaleza desde épocas muy antiguas. El problema es que ante la gran cantidad de población, ante el desarrollo de esas nuevas tecnologías, con elementos, con sustancias que pueden ser dañosas, evidentemente el daño y la alteración del medio ambiente se ha vuelto mucho más severo y en algunos casos hasta irreversibles. A medida que se van desarrollando estos procesos industriales, en la medida que se va concentrando mayor cantidad de gente en las ciudades, que la agricultura se va tecnificando, se van introduciendo sustancias químicas en el ambiente y dado, por supuesto, este desarrollo industrial, este desarrollo agrícola, nosotros no queremos que las plantas tengan bichos, que me afecten los cultivos, entonces le agregamos agroquímicos, desde el punto de vista industrial también, inclusive hasta las emisiones de gas nocivos por parte de la industria, la cantidad de gente que va construyendo viviendas, que vamos construyendo en realidad viviendas, que vamos pavimentando, donde hay menos vegetación, entonces todo eso evidentemente va afectando, va dañando nuestro medio ambiente. Y hablamos justamente de cambios y daños irreversibles, porque, por ejemplo, tenemos algunas especies animales que han ido desapareciendo, ha habido algunas especies vegetales que también desaparecen, y bueno, todo eso hace, o zonas donde eran de mucha vegetación y de pronto se han ido convirtiendo en desiertos, entonces hay situaciones que son totalmente irreversibles. Entonces, el objetivo el estudio ambiental es contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad en general y del entorno donde esta sociedad realiza su actividad en particular. Y el desarrollo, decimos que tiene que ser sostenible. ¿Qué significa esto? Es un concepto que implica considerar con el mismo nivel de atención
las tres dimensiones que lo determinan: lo económico, lo social y lo ambiental, las cuales llevados al plano individual se concretan en un mayor nivel de renta, en condiciones de vida, de trabajo y de calidad ambiental buenos, positivos. ¿Mm? No nos olvidemos, por ejemplo, si nosotros tenemos muchas emisiones de gas debido a la industria, vamos a tener un aire enrarecido que nos va a provocar cambios en nuestro estado de salud. Y si no estamos bien de salud, no podemos trabajar como correspondería, con el ritmo que deberíamos trabajar, y por eso vamos a disminuir nuestro nivel de renta, nuestra calidad de vida, nuestras condiciones en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esta sostenibilidad implica crecimiento económico con un progreso social y respeto al medio ambiente, una política social que estimule la economía, una sensibilidad ambiental, una política ambiental. Es decir, trabajar para mejorar y para no alterar nuestro ambiente. En la cumbre de Río del año 92 se tradujo la idea de desarrollo sostenible a unos principios generales, en realidad 22 principios generales, y lo entendió como un desarrollo continuo que compromete a todos los sectores, a todas las actividades y a todos los niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una comunidad donde todos estamos interrelacionados y por lo tanto tenemos corresponsabilidad en este ambiente. Abarca la totalidad de los seres humanos, es decir que estamos hablando de un concepto de globalidad. Afronta el mayor problema de la humanidad, la pobreza, y da prioridad a los más pobres según un principio de solidaridad en el espacio, que además trata de lograr un equilibrio territorial. Garantiza el uso de los recursos naturales a las generaciones futuras según un principio de solidaridad en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy que plantar árboles para que en el futuro la gente que viene, las generaciones que vienen después de nosotros, tengan esta disponibilidad de árboles que le va a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, tener una buena provisión de oxígeno al medio ambiente, por ejemplo. ¿Mm? Y reconoce la existencia de límites físicos al uso de recursos naturales, en cualquiera de las funciones que cumplen: materias primas, sumidero de fluentes y soporte de vida. Es decir, hay un límite, hasta acá llegamos y debemos buscar otra cosa. Entonces, no nos olvidemos en este caso el tema de los combustibles, que se está buscando combustibles alternativos que sean, que no alteren el ambiente, que no agredan nuestro medio ambiente. Es decir, que la sostenibilidad implica la combinación equilibrada de un crecimiento económico que favorezca el progreso social y que respete el medio ambiente. Es decir, es una relación donde interviene lo ecológico, interviene lo económico e interviene lo social. La idea es que esta política ambiental sea lo más eficaz, pero además económica posible. Entonces, para poder trabajar desde el punto de vista de la parte ecológica, favoreciendo la reducción del impacto ambiental que estamos nosotros realizando, vamos a tener que trabajar ya en forma multidisciplinaria, en la planificación y en la gestión de cualquier desarrollo que implementemos. Y las obras viales no son una excepción en este caso, es decir que nosotros también tenemos
obligación con respecto al mantenimiento del medio ambiente. Se dice que un desarrollo sustentable cuando satisface las necesidades del presente, las necesidades del hoy, de la hora, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Es decir, nosotros hoy necesitamos oxígeno, hoy necesitamos madera, hoy necesitamos sombras y tenemos árboles. Bueno, si vamos a extraer estos árboles para hacer madera, por ejemplo, bueno, sigamos plantando más árboles para que en el futuro también puedan disponer de este material, por ejemplo. La esencia de los problemas ambientales reside fundamentalmente en el comportamiento de los agentes socioeconómicos, donde intervienen los productores y los consumidores de bienes y servicios. Los hábitos de los consumidores determinan una demanda que el actual estilo de vida intenta o tiende a satisfacer mediante la generación de la oferta. No se pregunta por las causas y las razones de la demanda, ni siquiera si está justificada. Tan solo se trata de satisfacerla. En todo esto hay un trasfondo económico muy importante. Y lamentablemente en esta tarea de satisfacer, normalmente se hacen intervenciones muy importantes en el medio ambiente que implican fuertes transformaciones. Entonces, frente a este enfoque, el medio ambiente va a tratar de equilibrar esta demanda y esta oferta, actuando sobre la demanda, es decir, sobre el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, un ejemplo que es típico en los tiempos que vivimos. La actualización de los celulares. Pasan 2 años y nuestros celulares son obsoletos. Y tienen una serie de componentes que agreden de alguna manera al medio ambiente. Son componentes que no son degradables, son componentes que largan ácidos que afectan al medio ambiente. Entonces deberíamos buscar la manera de buscar de equilibrar esa demanda, haciendo que estos celulares, por ejemplo, tengan una vida útil más larga. Pero los avances de la tecnología van tan rápido, ya estamos hablando, todavía no hemos terminado muchos de tener celulares con tecnología 4G, y ya estamos hablando de tecnología 5G. Ese es un ejemplo típico de lo que se está viviendo en este momento, donde tiene que ver justamente la demanda y la oferta. ¿Mm? La metodología de integración parte de una idea elemental: el entorno en que se inscriben las actividades humanas. Es decir, en realidad, antes de las actividades humanas, el entorno ya existía. Nosotros nos insertamos en ese entorno. Entonces, nosotros necesitamos planificar, necesitamos proyectar, necesitamos gestionar lo que vamos a modificar en el entorno, pero para hacerlo tenemos que conocer y comprender el entorno, saber cómo funciona, saber cómo podemos actuar tratando de dañarlo lo menos posible, o qué medidas deberíamos tomar para mitigar el daño que pudiéramos hacer. Y con esto, mantener la calidad de vida de la población a largo plazo. Esta concepción requiere realizar 2 tareas
que están permanentemente interaccionando. Es decir, que no es que son dos tareas independientes, sino que interactúan entre sí. Buscar numerosas opciones o soluciones para atender a la finalidad y a los objetivos generales de un plan determinado, generando así numerosas alternativas, dentro de las cuales está esa alternativa cero, que es no intervenir. No intervenir es la alternativa cero y es la que no está produciendo ningún tipo de interferencia en el ambiente. Pero es bueno tener distintas alternativas para ver cuál es la que va a tener o va a provocar menores daños al ambiente. Y vamos a tomar evaluación, vamos a hacer una evaluación con multicriterios de las distintas alternativas para poder de alguna manera ordenarlas de la mejor a la peor, o simplemente desarrollar aquella que sea la que dañe menos el ambiente en una dada situación. Entre una actividad y el entorno se producen una interacción mutua que nos está exigiendo optimizar esa actividad para dañar lo menos posible. Las relaciones que se inician en la actividad y acaban en el entorno se vienen denominando impacto y representan la fragilidad del entorno frente a esta actividad. Las relaciones que se inician en el entorno y llegan a la actividad se denominan la aptitud y representan la potencialidad y el comportamiento del entorno frente a esta actividad. La integración ambiental exige optimizar la interacción actividad-entorno, atendiendo por igual a ambos aspectos, el impacto y la aptitud. Así, un proyecto dado que prevé una integración ambiental se integrará con el entorno si el impacto se minimiza esos impactos negativos y se maximizan los impactos positivos. Como así también se maximiza la potencialidad del entorno, minimizando los riesgos que amenacen la actividad. Es decir, evaluando impacto y aptitud y tratando de maximizar impactos positivos y de maximizar la potencialidad del entorno para poder mantener nuestro proyecto, nuestro plan en vigencia. Y acá vienen unos conceptos básicos que ustedes, la mayoría ya los deben tener, pero yo lo que quiero es refrescarles un poco. Y es que en el ambiente nosotros tenemos organismos, seres vivientes, que va desde la bacteria, los vegetales, los animales, hasta los animales racionales. Es decir, es un entorno, todo aquel ser que se va transformando, que de alguna manera tiene un ciclo de vida. Y por otro lado, estos seres vivos no existen en forma aislada, sino que interactúan entre sí y van a interactuar con los componentes físicos y químicos de la naturaleza, como ser la luz, el calor, el agua, el suelo y el aire. Todo lo que rodea o afecta a un organismo es lo que nosotros conocemos como ambiente. Y la unidad básica de interacción entre un organismo y su ambiente en un área determinada se llama ecosistema. Y tenemos diferentes ecosistemas.
¿Mm? Este ecosistema, ¿no es cierto?, está relacionado, está en un área determinada y están interactuando los organismos vivos con el ambiente. Y yo les decía que tenemos distintos ecosistemas que poseen diferentes tipos de clima, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de fauna, y que se relacionan de tal manera que mantienen un balance dentro de ese sistema, dentro de ese ecosistema. Entonces, tenemos las plantas que sirven de alimento a los animales en la primera cadena alimenticia, y después están los animales que se alimentan de estos animales vegetarianos, y así sucesivamente, y tenemos las bacterias que descomponen la materia muerta y que va, digamos, de alguna manera purificando este ecosistema. Entonces, nadie se desarrolla más que otro, sino todos se desarrollan en forma armónica entre ellos. Sucede, por ejemplo, que hay veces una bacteria, un ser vivo, es trasladado de un ecosistema a otro ecosistema y se produce una alteración de ese ecosistema donde cae este ser vivo. ¿Por qué? Porque no tiene un depredador que lo mantenga en un crecimiento estable. Entonces se da un crecimiento desmesurado. Por ejemplo, ocurrió en el Carillal con un organismo que que están en el agua y que se han ido adhiriendo, no me sale el nombre en este momento, es como un molusco que se está adhiriendo a las piedras y que está de alguna manera produciendo un desorden y se lo está tratando de erradicar en el Carillal. Así hay otras zonas donde, por ejemplo, han llevado ardillas y no tienen depredadores y se están reproduciendo de forma excesiva, y como no tienen alimento suficiente, han comenzado a atacar a las personas, a ingresar a las viviendas para poder conseguir el alimento que están necesitando. Bueno, acá está, digamos, el equilibrio que deberíamos tener entre el clima, la fauna, el suelo y la vegetación. Y acá tenemos un ejemplo de un ecosistema. Este es un ecosistema de una zona donde evidentemente es un poco seca, con sus plantas xerófilas, y bueno, obviamente debe tener su fauna autóctona, que no la vemos en la foto, ¿sí? Tenemos así el caso del desierto, también tenemos, por ejemplo, acá tenemos un ecosistema cordillerano, donde se están produciendo el ciclo del agua, el ciclo de la fotosíntesis. Tenemos toda una serie de actividades y de interrelaciones entre lo que serían los componentes físicos químicos y los seres vivos. Y dentro de los ciclos bioquímicos tenemos distintos ciclos que se van produciendo y que son muy importantes que se mantenga esa producción. Tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua, que todos lo conocemos, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, que dado con la acción de la energía solar, produce una serie de efectos químicos y biológicos muy importantes para el ambiente. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es uno de los componentes del proceso de fotosíntesis. Entonces, en el ciclo del carbono, este carbono, digamos, ¿qué pasa? Circula a través del aire, de las plantas, de los animales, del suelo. Después tenemos el ciclo por ejemplo, del nitrógeno, que es un elemento necesario para las plantas, para que puedan producir sus proteínas, y para el crecimiento y la reproducción de las mismas.
Obviamente el ciclo hidrológico es el que más conocemos, ¿no es cierto? El agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que está en permanente movimiento. Bien, la contaminación ambiental la vamos a definir como una presencia de sustancias, energías u organismos extraños en un ambiente determinado, en cantidad, tiempo y condiciones tales que pueden causar un desequilibrio ecológico. Esperen, me disculpan un segundito, por favor. Ah, bien, sigamos. Los tipos de contaminación se van a clasificar por su origen en la contaminación natural y la contaminación antropogénica. La contaminación natural, obviamente, como su nombre lo indica, se debe a fenómenos naturales, como puede ser, por ejemplo, la erosión, las erupciones volcánicas, y está relacionada con la composición de suelos, agua y los componentes de algunos alimentos. Mientras que la contaminación antropogénica es la generada por las actividades que realiza el hombre, como industrias mineras, agropecuarias, artesanales, domésticas, y que es la más grave por su naturaleza y la gran cantidad de contaminantes que genera. De acuerdo al tipo de contaminantes que se generan, podemos clasificarlas en contaminación biológica, que se presenta cuando un microorganismo, ya sea un virus, ya sea un hongo, una bacteria, se encuentra en el ambiente que no le corresponde y causa daños a los demás organismos que están habitando, que era lo que yo les decía con respecto a la situación en el Carillal, o la situación esta de las ardillas, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de las ardillas es un animal más grande que un virus, un hongo o una bacteria. Con frecuencia es provocada por las deficiencias de los servicios de saneamiento, como el caso de drenajes, abastecimiento de agua potable, sistema de aguas negras o por malos hábitos higiénicos. Y es relativamente fácil de prevenir o controlar. Después tenemos la contaminación física, que está provocada por agentes físicos, como por ejemplo radiaciones ionizantes, energía nuclear, ruidos, calor, vibraciones. Se presenta tanto en los ambientes cerrados como en los laborales, en los abiertos, donde provocan daños a la población en general, y sus consecuencias se pueden producir a largo plazo. Y después tenemos la contaminación química, que está provocada por sustancias de origen industrial o doméstico que se van dispersando en el medio ambiente. La química es la que se considera la más grave de las tres. Estas sustancias químicas pueden encontrarse en tres estados de la materia y pueden quedar depositados en el agua, en el suelo y en el aire, y afectar en gran manera a todos los organismos vivos. También pueden incorporarse a los ciclos bioquímicos, produciendo daños severos en el ambiente. Esto es en cuanto a la parte general, ¿sí? Pero ahora vamos a ir a la parte específica nuestra, que son los proyectos viales. Nosotros ustedes en este cuatrimestre están diseñando un camino, están haciendo el diseño de un camino, es decir, que están en la etapa del proyecto. Ya pasaron la etapa de la planificación, una etapa en la cual vamos a decidir si hacemos este proyecto, si es conveniente, si nos va a traer beneficios. Después tenemos la etapa del proyecto. Después vamos a tener la etapa de la construcción. La etapa de la operación, es decir, cuando ponemos en funcionamiento la ruta, y finalmente vamos a tener la etapa de mantenimiento de esta ruta. Fíjense, todas las intervenciones que nosotros estamos haciendo son un proyecto vial.
Y estos proyectos veniales generan efectos positivos y negativos en el desarrollo y en la calidad de la vida de la población, así como también efectos, sobre todo negativos, sobre el medio ambiente. Por ejemplo, van a afectar la vegetación en la zona donde nosotros vamos a construir este camino, vamos a limpiar de vegetación, lo vamos a sacar a la vegetación. Va a producirse contaminación de aguas y de suelos, sobre todo usando equipos viales con el combustible, con los aceites, cambios en el paisaje, riesgos asociados a derrumbes o inundaciones que se puedan producir si es que el proyecto, digamos, ha tenido algún tipo de falencia, algún tipo de situación. Entonces, es posible decir que con una adecuada gestión ambiental y territorial de los proyectos, vamos de los mismos proyectos, luego de las medidas que vamos a tomar cuando construyamos el camino y finalmente con el seguimiento una vez que entre en estado de operación, vamos a tratar de alguna manera de minimizar los efectos negativos. Por ejemplo, vamos a hacer un tratamiento de la zona de camino, porque la calidad del paisaje va muy ligada a la calidad ambiental y sobre todo es sinónimo de calidad de vida. Entonces es muy importante, por ejemplo, que nos enfoquemos en el paisaje que vamos a dejar una vez construido el camino, que hagamos forestaciones, que el diseño nos dé una conducción placentera, que nos permita disfrutar de ese paisaje que estamos dejando, ¿sí? Entonces, los principales usos que pueden tener las obras viales son la integración paisajística, la estabilización de taludes, la protección de los suelos para que no haya erosión, una vez que hemos sacado la capa vegetal, repoblación de las zonas afectadas por la obra, formación de un corredor biológico, por ejemplo, si nosotros tenemos una zona de un parque protegido, donde hay una fauna autóctona y la ruta lo va a cortar, entonces se hacen corredores biológicos que conducen a estos animales para que puedan cruzar de un lado a otro sin cruzar por la ruta, es decir, ya sea por un túnel o ya sea por un puente, que está ornamentado, que está arreglado para que sea agradable para el animal, para que lo incentive al animal a pasar por allí y no a través de la ruta, por ejemplo. Hacer barreras visuales, barreras acústicas, barreras contra el viento, es decir, todo eso son cosas, acciones que nosotros podemos tener sobre este proyecto y la construcción de los caminos. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero saber si están... si he sido clara, si hay alguna cosita, algo que yo tenga que explicar de nuevo. Sí, se entiende, profesora. Vamos bien, señora. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por contestar. Bien. Hoy he leído en el diario que muchos alumnos, estudiantes universitarios se ven muy desalentados por las clases virtuales. Y la verdad que me dejó así medio choqueada. Y creo que, bueno, nosotros, los docentes, también tenemos mucha responsabilidad en eso. Y yo no estoy ajena a esta situación, así como ustedes, y no soy muy... este último año y medio me he amigado un poco más con la tecnología. Así que, bueno, trato de hacerlo dentro de lo que se puede, he tratado de que las líneas sean lo más claras posible. Y este es un tema que no puedo, la verdad que no es que no puedo, no es la palabra, no sé
cómo hacer todavía para que haya una mayor interacción con ustedes. Eh, pero bueno, con mm, con las experiencias como que vamos a ir buscando esa posibilidad. Así que les pido perdón si es un poco aburrido, sí, pero bueno, intenté hacerlo lo más claro posible e inclusive de resumirlo para que tengamos los elementos necesarios, mínimos necesarios. Yo, ustedes ven que yo he hecho la filmina, digamos, la diapositiva, tiene algunas cosas que son para mí lo fundamental, pero me explayo un poco más porque hay mucho para hablar. De este tema se puede hablar muchísimo. Bueno, pero nosotros nos vamos a basar, no nos vamos a ir tan lejos, estamos dentro de las obras viales y vamos a empezar a trabajar con el manual, que esto lo van a escuchar todo el año, el manual de evaluación y gestión ambiental de obras viales, Mega 2. El Mega 2 porque es una actualización que se hizo en el 2007, ya va a ser como varios años. Es un manual que lo publica y lo está aplicando la Dirección Nacional de Vialidad. Ustedes saben que la Dirección Nacional de Vialidad es como que nos da el lineamiento para los proyectos y la ejecución de los caminos. Entonces, no es ajeno a esta situación, entonces publica el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, que todos conocemos como el MEGA. Para nosotros es el MEGA. El MEGA 2 refleja la política ambiental de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad, incorporando en su conjunto y explícitamente a través de diferentes instancias los objetivos de desarrollo sustentable en materia vial. El marco legal, que es muy importante, es decir, cuáles son las leyes que rigen esta materia ambiental, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y la organización federal en relación a la participación de las autoridades ambientales de todo el país. Es decir, estamos hablando de las autoridades ambientales de las provincias donde se va a ejecutar este proyecto en concordancia con la Constitución Nacional, obviamente. ¿Sí? Entonces, el tema radica en que hay una política ambiental a nivel nacional y la Dirección Nacional de Vialidad toma esta política nacional para trabajar en las obras viales, pero además tiene que relacionarse con las políticas ambientales de cada provincia para poder realizar estas obras dentro del marco sustentable y manejándonos dentro de las normas legales existentes. ¿Mm? El Mega 2 se propone, es como una herramienta que brinda tanto el marco técnico y los procedimientos para la consideración y aplicación de los criterios ambientales en las distintas etapas de un camino, desde la etapa de planificación, la etapa de construcción, el proyecto planificación sigue la del proyecto, la construcción, la operación cuando se pone en funcionamiento el camino y el mantenimiento. La idea es realizar una evaluación y un control de los eventuales efectos negativos. El Mega 2 está estructurado en dos secciones. Una sección 1, que da las bases para la gestión ambiental vial, destinada a toda organización pública o privada vinculada con alguna de las etapas en el ciclo de la obra vial. Es decir, que es para las reparticiones públicas o para las empresas privadas
que de alguna manera van a intervenir en ese proceso de planificación, de proyecto, de construcción, de operación y de mantenimiento. Es decir, por ejemplo, Vialidad Nacional, la Secretaría de Obras Públicas, eh, las empresas contratistas, y durante el proceso de operación, si ese camino está con sistema de peaje, la empresa que se encarga, por ejemplo, del sistema de peaje, todos ellos están involucrados. Esta sección 1, a su vez, tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A presenta conceptos generales de la gestión ambiental. Y la parte B presenta la gestión ambiental del proyecto en las etapas de planeamiento, proyecto, obra, mantenimiento y operación. El desarrollo de las metodologías de carácter reglamentario que tienen que tener la flexibilidad para adaptarse a distintas situaciones a fin de asegurarnos estudios ambientales estandarizados, de fácil aplicación, comparación y evaluación. Y también tenemos la definición, alcances y metodologías de los estudios para los distintos tipos de proyectos en el ámbito rural y urbano. A su vez, tiene anexos. Si ustedes ven, son como 12 anexos que tiene, donde empezamos con un glosario, es decir, las definiciones de los términos que utiliza, el marco legal e institucional a nivel nacional, el marco legal a nivel provincial. Después hay un directorio de las distintas instituciones ambientales nacionales y provinciales, porque se considera que tienen que, las personas que estén involucradas en este tema tienen que comunicarse de forma rápida y segura con estas instituciones, cómo se define el patrimonio natural, cómo se clasifica el medio, el patrimonio cultural, los formularios de inscripción para las audiencias públicas, el uso de agroquímicos en la obra vial, la vulnerabilidad ambiental de la obra vial, fuentes de información, acá hay enlaces que me llevan, no solo bibliografía, sino enlaces para páginas de internet, propuesta de monitoreo ambiental básico y las especificaciones técnicas particulares para esta tarea del impacto ambiental. Y por otro lado tenemos la sección 2. La sección 2 es la que en este momento a nosotros menos nos importa, en el sentido de que trabaja con los objetivos y la organización de la gestión ambiental y está dirigida más que nada al uso interno de las diferentes áreas de la Dirección Nacional de Vialidad. Incluye la política ambiental, las responsabilidades, los procedimientos operativos, los objetivos ambientales, el control de gestión ambiental, estrategias. También tienen sus anexos. El anexo 1, resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, que es el reglamento general de las audiencias públicas. Después el anexo 2, guías de procedimientos y contenidos para la revisión de los estudios ambientales. Y el 3, ficha general para el estudio ambiental expeditivo. ¿Mm? Esto en cuanto a cómo está organizado el MEGA. ¿Mm? Antes que nada, debemos tener en cuenta qué es lo que considera como ambiente dentro del MEGA, qué es lo que se considera como ambiente. El ambiente es considerado un sistema de alta complejidad en donde tenemos componentes naturales, que ya están construidos, infraestructuras, equipamientos, viviendas, etcétera, sociales y económicos.
Es decir, que allí se van a desarrollar procesos y transformaciones cuyos efectos van a manifestarse en una multiplicidad de aspectos. La gestión de una obra vial debe incorporar los objetivos del desarrollo sustentable, ¿sí? Este desarrollo sustentable pensado como un proceso de mejoramiento constante, equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas adecuadas de conservación y protección de ambiente y de recursos naturales, de manera de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes, pero como les dije anteriormente, sin comprometer a la facultad de continuar haciéndolo en el futuro las generaciones venideras. La implementación de la gestión ambiental en una obra vial requiere de identificación, de selección y definición de conceptos e instancias claves, identificación de etapas dentro del ciclo del proyecto, determinación de tipologías de obras viales según el medio receptor y consideración de otros temas complementarios. Entonces, nosotros tenemos distintas fases: la fase de organización del trabajo a realizar, la fase de información y diagnóstico, conocimiento, que nos va a dar conocimiento e interpretación del sistema que vamos a estudiar. Vamos a tener después la planificación, donde vamos a tener los objetivos a conseguir, cuáles van a ser nuestras acciones, cuáles van a ser nuestras regulaciones y gestiones. Y, obviamente, después ejecutar todo lo que hemos propuesto que íbamos a ejecutar. La sección 1 yo le he dado un mayor desarrollo, dado que es el que más vamos a utilizar, y dentro de la sección 1 vamos a utilizar en realidad el capítulo 3. Porque el capítulo 1 tiene el marco jurídico, político, ambiental. Y lo que hace es definir la articulación de competencias en materia ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad con las autoridades locales competentes y las autoridades de aplicación sectorial desde el sector vial, es decir, las autoridades de aplicación de la parte ambiental desde el sector ambiental, desde el sector vial, donde la Dirección Nacional de Vialidad participa en la planificación y ejecución de las políticas ambientales, articula e integra la gestión del sector vial con las distintas jurisdicciones provinciales. Porque las vialidades, ¿qué están haciendo? Están planificando y están proyectando. Y después se van a encargar de supervisar y controlar la ejecución de los trabajos. Entonces, por eso es que habla de ejecución de políticas ambientales y habla de articulación e integración de gestiones ambientales. Y el capítulo 2 define la estructura organizacional y operacional de la gestión ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad y los instrumentos que tenemos de gestión ambiental, que después los vamos a desarrollar. Esos instrumentos son los que nosotros vamos a utilizar en realidad. Y acá vamos al capítulo 3, que es el que nosotros realmente nos vamos a basar y tiene que ver, ¿no es cierto?, en los conceptos básicos de gestión ambiental. Acá es donde yo les decía, les estaba dando cuál era el concepto de ambiente hace rato, y que teníamos que trabajar siempre dentro de un desarrollo sustentable, y que tenemos que hacer la identificación de los ciclos del proyecto, determinar tipologías viales, si vamos a trabajar en zonas urbanas, si vamos a trabajar en zonas rurales y paisajísticas, y bueno, y todos los temas complementarios que nos correspondan. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con los proyectos ambientales? Nosotros buscamos prevenir o resolver un problema ambiental, buscamos el tratamiento de un espacio que ya haya estado degradado, tratar de reconvertirlo, hacer la integración ambiental de la infraestructura, es decir, que esa infraestructura
se integre con ese paisaje, se integre con ese ambiente, rehabilitación de espacios, dotar de infraestructuras ambientales y aprovechar algunos recursos ociosos que se pudieran presentar. Y para ello nosotros tenemos instrumentos, en realidad 3 tipos de instrumentos: los instrumentos preventivos, los instrumentos correctores y los instrumentos curativos. Es decir, los preventivos, nosotros prevenimos para que no se produzca ese impacto negativo. Buscamos actuar antes de que se produzca ese efecto negativo. Y eso es lo que deberíamos buscar en la mayoría de los casos. Siempre trabajar con instrumentos preventivos. A nivel de planificación y a nivel de proyecto, deberíamos ya comenzar a trabajar con estos instrumentos preventivos. Y después están los instrumentos correctores, es decir, que mientras estamos ejecutando vamos viendo que se producen situaciones negativas y lo vamos corrigiendo a los efectos de evitar que se produzcan. Y finalmente los curativos, que son los que deberíamos evitar, que no se deberían dar, que son aquellos donde ya se ha producido una degradación, ya hay un impacto ambiental negativo y tenemos que realizar la curación de esa situación. Tenemos que de alguna manera hacer un proceso de reactivación de esa zona, ¿sí? Entonces, esto es los instrumentos que nosotros disponemos. Bueno, antes de que entremos en las etapas del ciclo de proyecto vial, que es lo que vamos a seguir en este momento, no sé si les parece, hacemos un pequeño recreo de 10 minutos, más o menos 16:40, nos volvemos a conectar, ¿les parece bien? Nadie me hizo recordar que grabe la clase, ¿no? Yo me olvido y ustedes también. Bueno, la segunda parte la voy a grabar. La primera se me pasó, mil disculpas. Bueno, hacemos el recreo, 10 minutos, 16:40 nos volvemos a conectar. Bueno, Bien, ingeniero. Ok, ingeniero. Gracias. Bien, gracias. Bien, ingeniera.
Ignacio. Ignacio. No, no lo voy a llevar. Bueno, estamos de vuelta.
Sí, ingeniera. Gracias. Ahí estoy por iniciar la grabación. Ahora sí se está grabando. Vamos a compartir. A ver. Ahí apareció. Perfecto. Bueno, algo que yo me adelanté mucho y me olvidé de explicarles, que yo les había dicho de que teníamos que determinar las tipologías de la obra vial. Y una era según el ambiente o el medio receptor, ¿no es cierto? Por ejemplo, según el uso del suelo, era las obras en zonas urbanas o en zonas rurales y paisajísticas. Eh, y debemos tener en cuenta que una misma obra puede pasar por zonas urbanas, por zonas rurales, en forma alternada. Entonces a eso hay que tenerlo en cuenta. Después, según la sensibilidad ambiental del medio natural, es decir, del medio ambiente como está, ¿no es cierto?, la sensibilidad. Entonces, nosotros por eso debemos, de alguna manera, en el proyecto vial, caracterizar los componentes más sobresalientes de lo que son el patrimonio natural. Por ejemplo, aquellas especies vegetales que son autóctonas y que por alguna razón están en vía de extinción, entonces hay que tratar de preservarlas. Y de los ecosistemas de la Argentina. El anexo 5, justamente de la sección 1 del NEGA, presenta la sensibilidad ambiental del medio natural para una obra vial, junto con la clasificación de las ecorregiones, que si tenemos tiempo al final se los voy a mostrar. Después tenemos, según el patrimonio natural y cultural, por ejemplo, tenemos un asentamiento indígena, tenemos un lugar histórico que hay que tratar de preservar y que tiene que, de alguna manera, ser enmarcado, ser puesto en valor. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta cuando hacemos el proyecto vial. Después también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro estudio ambiental en un proyecto dado, si se trata de una obra nueva con una traza que puede o no requerir expropiaciones de tierras. Normalmente las obras nuevas son las que producen un mayor impacto negativo, entonces son las que necesitan un mayor estudio. Después las obras de mejoramiento, como ampliación de banquinas, mejoramiento de curvas, refuerzos de puentes, ampliación de calzadas. Entonces, esto será sobre una obra ya existente, sobre una obra que ya impactó, una obra que ya tuvo medidas correctivas, que ya, digamos, se ha trabajado ambientalmente, entonces es diferente el tratamiento que vamos a hacer. Y después tenemos las obras de mantenimiento, cuando se juntan trabajos de rutina para mantener la serviciabilidad de esa ruta. Y acá, por ejemplo, uno de los grandes temas que nosotros tenemos es el trabajo con el asfalto. El asfalto es un elemento que si no se lo trabaja bien y se dejan desperdicios dentro de la zona, puede traer consecuencias negativas. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta. Después hay que definir el área de influencia, es decir, nosotros vamos a construir nuestro camino y esto va a tener una influencia dentro de una determinada área. Entonces hay que ver la extensión de ese espacio donde se van a manifestar los impactos de esta obra.
El impacto de esta obra se puede producir en el momento de la construcción, o en el momento de la operación, o en el momento del mantenimiento. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Es decir, ¿en qué momento se va a producir ese impacto? ¿Negativo o positivo? No sé. Normalmente, lamentablemente, negativo. Entonces, es decir, que estas modificaciones se van a producir en diferentes momentos, puede ser en forma aislada, en forma concentrada. Entonces, todo eso son procesos ambientales que uno tiene que tratar de trabajarlos en forma permanente. Entonces, el área operativa, que está incluida justamente en el área de influencia, el área operativa es donde realmente trabajamos. Y el área de influencia, ¿no es cierto?, dijimos que es donde se pueden manifestar efectos. Entonces, el área operativa, que es donde nosotros realmente estamos trabajando, que es la área necesaria para la construcción y la operación de la obra, y es donde se van a concentrar los mayores impactos ambientales, en forma directa, en forma inmediata, y bueno, vamos a tener que hacer el estudio respectivo. Eso me había olvidado de comentarles, por eso es que vuelvo hacia atrás. Y acá les estoy mostrando las etapas del ciclo de proyecto vial, porque tenemos etapas que van desde el planeamiento, dijimos, desde el proyecto, la obra, la operación, mantenimiento y operación. ¿Cuáles son las tareas viales que se están haciendo en cada una de estas etapas del ciclo? En la etapa de planeamiento estamos planificando, estamos viendo si vamos a ejecutar esta obra vial, si qué beneficios puede traer a la población, si es necesario, si los indicadores económicos nos están diciendo que realmente hay que construirla o no. Entonces, acá es donde nosotros trabajamos con el costo de ejecución, el posible costo de ejecución, y el costo de, por ejemplo, del tiempo de viaje, con el desarrollo social y económico que puede tener la zona. Entonces, y vamos a hacer una categorización del proyecto. Vamos a decir qué grado de importancia va a tener este proyecto y si vamos a hacer una autopista, por ejemplo, o vamos a hacer una ruta de tercera categoría. Entonces, acá hacemos un estudio previo, vendríamos a hacer, de la factibilidad de ejecutar este camino por este determinado lugar o por otro. Entonces, acá vamos a trabajar con una evaluación ambiental estratégica, con un estudio ambiental expeditivo, es decir que vamos a tomar valores generalizados y vamos a decir esta obra nos conviene desde este punto de vista, pero desde este otro punto de vista significa tal impacto negativo. Y vamos a hacer, digamos, esa evaluación y en función de eso vamos a hacer un estudio de qué deberíamos realizar a los efectos de minimizar el efecto negativo de la obra. Después en la etapa del proyecto ahí tenemos la etapa del anteproyecto y la etapa del proyecto definitivo. Entonces, acá vamos a tener un estudio de impacto ambiental preliminar con el anteproyecto, que seguramente va a ser mejorado con el estudio de impacto ambiental en el proyecto ejecutivo. Es decir, proyecto ejecutivo significa que es el proyecto que vamos a construir, es el proyecto definitivo. Es lo que ya vamos a llamar a licitación para después adjudicar a una empresa y que construyan este proyecto. ¿Sí? Entonces, acá hay un estudio de impacto ambiental de ese proyecto. Es decir, este proyecto lo vamos a implementar en esta zona y va a producir estos efectos, va a tener este impacto negativo o positivo en la zona. Después tenemos la etapa de obra, ¿no es cierto? La etapa de obra donde se hace la contratación y se empieza la construcción. Y acá hay un plan de manejo ambiental para la construcción.
incluye un monitoreo ambiental, es decir, que hay un plan de manejo, hay un plan, un proyecto, algo que hay que cumplir durante la ejecución de la obra para minimizar, para evitar impactos negativos y para, de alguna manera, subrayar los impactos positivos que pudiéramos tener. Acá ya hablamos en un plan, entonces, antes hablábamos de una evaluación ambiental, hablábamos de un estudio ambiental que va teniendo distintas etapas, expeditivo, preliminar y el estudio de impacto ambiental propiamente dicho. Y ya en la etapa de construcción, la empresa va a definir cuál va a ser el plan de manejo ambiental para la construcción en base al estudio del impacto ambiental que se realizó a nivel proyecto. Es decir, que estos estudios que nosotros estamos viendo acá están concatenados uno con otro. No es que se desconocen, sino que se van, es como que comenzamos a trabajar con la evaluación y luego en el estudio ambiental expeditivo se van agregando cosas, se van agregando elementos a estudiar, se van agregando los efectos de esta obra y cuando ya lo tenemos al estudio del impacto ambiental completo, con todos los efectos que puede producir esta obra, entonces la empresa que va a construir va a hacer el plan de manejo para evitar ese impacto ambiental que está definido. ¿Sí? Y luego vamos a tener, evidentemente, en el momento de operación y mantenimiento, vamos a tener el plan de manejo ambiental para el mantenimiento y para la operación, que incluye un monitoreo ambiental, es decir, que hay un control de lo que va sucediendo en la zona. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer alguna medida correctiva, tenemos que tratar de tomarlo a tiempo. Entonces, para eso tiene que haber un monitoreo, tiene que haber una supervisión y tiene que haber una auditoría ambiental. Esas son las etapas del ciclo de proyecto de la obra vial. Desde otro punto de vista, bueno, lo vemos acá. Acá comienza, en este punto, va a comenzar con la idea o el concepto de un nuevo proyecto. ¿Sí? Y se va a comenzar la planificación inicial y se va a hacer la evaluación estratégica, EAE. Una vez que vamos avanzando en la planificación, ya vamos categorizando el proyecto, ya podemos hacer el estudio ambiental expeditivo, que ya es un estudio, es ESAE, y vamos al proyecto. Y hacemos el estudio del impacto ambiental preliminar. Y después, cuando ya tenemos nuestro proyecto definitivo, tenemos el estudio de impacto ambiental. A partir de la construcción, de la contratación y la construcción, acá tenemos dos elementos, el plan de manejo ambiental para la construcción y el programa de monitoreo ambiental, es decir, que vamos a controlar que este plan se esté cumpliendo y además vamos a monitorear los efectos que está produciendo este plan de manejo ambiental. Si realmente estamos por el camino correcto o hay algo que no está dando sus frutos, sus resultados, entonces tenemos que modificar, corregir a los efectos de que no se produzca ese efecto negativo. Cuando se termina de construir, ahí ya tenemos que tener el plan de manejo de mantenimiento y operación. Y en este proceso de mantenimiento y operación vamos a tener una supervisión, vamos a tener una auditoría, se va a hacer evaluaciones y remediaciones de pasivos ambientales.
Es decir, de todos aquellos impactos negativos que se pudieran producir, lo vamos a evaluar y se vamos a tratar de remediarlos. Esto es muy importante, que lo conozcan, que sepan de qué se trata, y cómo se da el proceso, ¿sí? Bien. Y acá tenemos los procedimientos y acciones de la gestión ambiental. Acá tenemos la evaluación ambiental estratégica, es un procedimiento político, es un procedimiento técnico, aplicado a las instancias de políticas, planes, programas en el marco de la planificación inicial. Es decir, que acá estamos hablando de decisiones políticas aplicadas a la parte técnica, donde estamos decidiendo si vamos a hacer o no vamos a hacer una determinada obra y qué debemos tener en cuenta si es que realizamos esta obra. Después tenemos el estudio ambiental expeditivo, donde ya estamos en una fase de planificación avanzada, ya hemos decidido que sí vamos a construir este camino, pero lo estamos categorizando. Entonces se va complementando la evaluación ambiental estratégica para transformarla en expeditiva. Ya estamos pensando en que la obra sí se va a ejecutar y por lo tanto tenemos que ir afilando un poco más el lápiz en cuanto a los efectos que va a tener esta obra en el medio ambiente. Y después tenemos la evaluación de impacto ambiental, el EIA. Es un procedimiento jurídico-administrativo. Es jurídico-administrativo, que va a incluir el estudio de impacto ambiental, que es el estudio técnico interdisciplinario, ¿no es cierto?, que va a tener distintos alcances en función de dónde estemos ubicados, que va a estar acompañado de planes de manejo si ya estamos en las etapas de obra, mantenimiento y operación. Vamos a tener la audiencia pública. Muchos deben haber escuchado, por ejemplo, que se da mucho más seguido la audiencia pública que tiene EDET para poder aumentar los cánones de la energía eléctrica. Bueno, acá también, cuando se va a ejecutar una obra, se hacen las audiencias públicas en el lugar donde se va a ejecutar la obra, donde va a intervenir la comunidad interesada. Esto, ¿no es cierto?, este proceso está dentro de la evaluación de impacto ambiental, está dentro de ese proceso, donde la comunidad interesada se inscribe para participar de la audiencia pública, tiene acceso a todo lo que es el proyecto, a todo lo que es el estudio de impacto ambiental, y en función de eso ellos van a aportar datos o van a oponerse a la construcción de esta obra. Y en función de lo que determine la audiencia pública se sigue. Si no hay un consenso dentro de la comunidad interesada para que se ejecute la obra no se puede ejecutar. Después está la declaración de impacto ambiental, que es un dictamen del organismo competente, que es el dictamen de la institución gubernamental, en los cuales, digamos, va a decir que ese plan, esa evaluación de impacto ambiental está aprobada, pero tiene que cumplimentarse con todo, es decir, no solo el estudio, sino la audiencia pública. Y una vez que tenemos esos dos elementos, nosotros los presentamos a la institución gubernamental correspondiente, por ejemplo a la Dirección de Medio Ambiente, para que haga la evaluación y nos dé un dictamen, si está aprobado o no está aprobado, y si podemos seguir adelante, o si tenemos que corregir o no podemos seguir adelante. Y después vienen lo que serían los planes de manejo ambiental, ¿sí?, que ya es la etapa constructiva. El estudio de impacto ambiental, no la evaluación, sino el estudio de impacto ambiental, constituye un proceso fundamental de la evaluación de impacto ambiental. Es un proceso anterior, ¿no es cierto? O no es que sea anterior, sino que involucra más
elementos, ya que no solo es técnico, sino que es interdisciplinario, es jurídico, es legal, y la idea de todos estos pasos es que nosotros podamos identificar y valorar los impactos o efectos ambientales que va a producir este proyecto. En realidad, perdónenme, perfecto. Estamos entonces en la evaluación de impacto ambiental, que era lo que nosotros habíamos visto en la filmina anterior, que involucraba el estudio de impacto ambiental, la audiencia pública, la declaración de impacto y eventualmente los planes de manejo ambiental. Entonces, es un procedimiento jurídico, administrativo y técnico para el control ambiental preventivo de los proyectos, ¿sí? Donde está el estudio de impacto ambiental específicamente, el proceso de participación pública a través de la audiencia pública y el órgano ambiental que lo declara, que hace la declaración de impacto ambiental y que dice que sí, que es factible o no es factible, ¿sí? Bien. El estudio de impacto el reglamento señala que la evaluación de impacto ambiental comprende la estimación de los efectos que va a producir la obra sobre la población, sobre la fauna, sobre la flora, la vegetación, la tierra en general, como digamos, como el aspecto geológico de la Tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima, el paisaje, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, los patrimonios históricos, las relaciones sociales, condiciones, por ejemplo, de sosiego público, de relaciones con respecto a la parte de distracción, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso nosotros tenemos que analizar en lo que se está produciendo, esta obra en cada uno de estos elementos. El contenido genérico de un estudio de impacto ambiental es preparatoria, tiene que ver con la identificación del impacto, es decir, saber qué es lo que va a impactar, cómo vamos a valorar ese impacto, cómo vamos a hacer la prevención o la corrección de ese impacto, y el seguimiento y el control de los impactos. Entonces se hace un diagrama de flujo que va organizado en una secuencia lineal asociado al contenido y 4 submodelos. Y es, por un lado, tenemos el proyecto y tenemos que hacer el análisis del proyecto, estudiando toda la documentación que disponemos, los objetivos, la localización, las relaciones con otras actividades, qué efluentes prevé emitir, ¿no es cierto? Vamos a tener combustible, vamos a tener aceites, vamos a tener un complejo sanitario, etcétera. Entonces, y vamos a hacer el estudio y el diagnóstico del entorno a través de un inventario ambiental. Tareas que tiene que ver con el medio físico en realidad, ver cuál es la situación cero, cuál es la situación inicial, identificar los impactos potenciales, la valoración de estos impactos, cómo vamos a hacer la prevención. Entonces, en función de eso nos preguntamos, ¿es razonable el proyecto en el entorno que se está ubicando?
teniendo en cuenta el proyecto y el inventario ambiental? ¿Sí o no? Entonces, pasar al nivel de evaluación siguiente, si es sí o no, vamos a pasar a ver la evaluación siguiente. En realidad, basta con que cumpla con una de las preguntas para que el proyecto sea razonable. Pero si cumple con todas las preguntas que nos hacemos en el sentido de la razonabilidad del proyecto en cuanto a si va a servir a los efectos económicos, va a servir a los efectos sociales, va a ser bueno para la gente, entonces ya tenemos, digamos, una razón importante a los efectos de construir el tema. Con respecto a la identificación de los impactos, tenemos que ver, evaluar la zona, ver, hacer cuestionarios, y ahí después vamos a ver las matrices que nosotros construimos para ver la relación causa y efecto a los efectos de definir. Bueno, entonces, si nosotros vemos que es razonable, vamos a pasar al nivel siguiente, y acá sí, si no es razonable y no nos interesa pasar al nivel siguiente, vamos a abandonar este proyecto. Pero si caso contrario, vamos a continuar con todos la identificación, con toda la valoración y la prevención de los impactos. Acá están las 4 o 5 preguntas que yo les decía que si las contestábamos una ya era más que suficiente. Resuelve problemas o necesidades de la población, satisface aspiraciones de la población en su entorno, utiliza los recursos del entorno, aprovecha las oportunidades de localización del entorno, considera la integración en los sectores económicos. Y esto es lo que yo les decía, si contestábamos a una, ya era más que, pero si completamos 4 o 5, o 2 o 3, y bueno, ya son medianamente razonables la ejecución de esta obra. ¿Y cómo hacemos la identificación de los impactos? Tenemos muchos elementos para hacerlo, muchas formas. Lista de chequeo, escenarios comparados, matrices causa-efecto, gráficos causa-efecto, reglas de modelo relacional o una superposición. Es decir, hacer, digamos, una lista de chequeo sería, digamos, como iniciar el proceso, donde vamos a hacer una lista y vamos a chequear si la obra realmente va a actuar sobre esos elementos que estamos analizando. O comparar escenarios, comparar cómo está esta situación cero, cómo estaba la situación cero en otra obra que ya ejecutamos y cómo terminó la situación al final de la obra, y entonces en base a eso hacer el análisis de cómo podría terminar esta zona al final de esta obra. Las matrices causa y efecto ya la vamos a ver sus detalles porque es lo que normalmente nosotros utilizamos en la obra, y es como más notorio, como más importante. Para nosotros como que nos da una visión más clara del proceso en la obra. Bueno, acá están más o menos las acciones de proyecto en planos de inventario, los gráficos, las matrices. Son distintas formas de poder hacer la evaluación del impacto. Y cuando hablamos de evaluación de impacto, estamos hablando de evaluaciones que pueden ser positivas o negativas y que le vamos a dar un cierto grado de importancia. Es decir, le vamos a ver, ¿es negativa en un alto impacto, en un medio impacto o en un bajo impacto, por ejemplo? Es decir, que le vamos a dar una representación también cuantitativa de alguna forma. Identificación de impactos significativos. Los impactos relevantes desde alguna de las siguientes facetas. Por ejemplo, ecológica, que para mí es como muy importante. Ver, ¿no es cierto?, recursos y materias primas que va a utilizar la obra,
social, la sensibilidad ambiental, perdón, efluentes, me faltaba decirlo, que son las emisiones, los vertidos y los residuos de esta obra, ¿no es cierto?, que vamos a volcar al medio, social, sensibilidad y ambiental de la población, preocupación de las instituciones, digamos, como de alguna manera organizadoras y controladoras de la situación ambiental en la zona, y de la parte económica relacionada con el valor y las repercusiones económicas de las alteraciones que se van a producir debido a este proyecto. Y acá tenemos, que es lo que yo quería llegar, es la matriz. Perdón. A ver si lo puedo agrandar un poquitito para que, ahí está, para que se vea un poquito mejor. No sé si se llega a leer. Bueno, acá yo por lo menos lo puedo leer. Espero que ustedes también. Espérenme un segundito. Y esto le va a dar una idea muy acabada de lo que nosotros buscamos definir con este estudio de impacto ambiental. Fíjense que tenemos acá en la primera columna el medio receptor, y tenemos geología, y acá qué dice, también que me fije porque no me acuerdo. Bueno, tiene que ver más que nada con la geología y con la estructura de esa geología, con la estructura que nosotros tenemos. Después tenemos el suelo, la vegetación, la parte hidrológica, tanto superficial como subterránea, el aire, los ruidos, el paisaje, la fauna, el clima, la población y la actividad social de la zona. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué efectos puede producir en la geología y en la estructura geológica? La destrucción de yacimientos arqueológicos, la estabilidad de taludes. En los suelos, el aumento de densidad, destrucción del hábitat edáfico, es decir, en realidad tiene que ver con la estructura del suelo en sus distintas capas, donde tenemos parte, por ejemplo, en la parte superior tenemos el suelo vegetal, el suelo orgánico, y después podemos tener distintas capas donde podremos tener suelo limoso, suelo arcilloso, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo va a influir las acciones del proyecto en cada uno de estos medios receptores en función de estos efectos. Entonces, el desmonte y la limpieza, que vamos a hacer la limpieza del terreno, excavaciones y movimiento de suelo, realizar los terraplenes, compactar, hacer las obras de arte, hacer las obras laterales, hacer los hormigonados con sus respectivos encofrados, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, en la vegetación, va a haber destrucción total, va a haber remoción de la cobertura de árboles, va a haber destrucción de hábitat silvestre, cambios poblacionales, en cuanto a la vegetación estamos hablando, ¿no? Hidrología, va a haber concentración de caudales, se va a producir erosiones y deposiciones, va a haber transporte de material sólido, va a haber contaminación de las aguas. Sobre todo en el caso de la contaminación hablamos mucho de las aguas subterráneas. En el aire va a haber emisión de partículas, de contaminantes, aumento del nivel sonoro, va a haber modificaciones del paisaje
desde el punto de vista paisajístico en sí mismo y en cuanto a a, a la visibilidad de algún paisaje propio del lugar, autóctono, por ejemplo. Bueno, la destrucción directa de hábitat de la fauna, destrucción directa de fauna, efectos barrera, el clima, si va a producir cambios en el clima, en la población, vamos a tener, por ejemplo, un incremento en la demanda de mano de obra, vamos a tener cambios en el sistema de la vida tradicional, alteraciones en la salud, y en el caso de la actividad económica y social, sobre todo modificaciones en la demanda de bienes y servicios, pérdidas de terrenos, productores, expropiaciones, o va a haber un incremento de la actividad económica de la zona, ¿sí? Bueno, acá estaba definido que los valores se iban a marcar con colores, si era de baja intensidad o muy baja, o si era muy alta intensidad, lo que afectaba. Entonces acá, en correspondencia entre cada columna y cada fila, entonces vamos a poner cómo actúa. Por ejemplo, en el caso del desmonte y la limpieza vamos a tener una destrucción directa, destrucción total, alta, como también una remoción de la cobertura arbórea. Entonces, evidentemente va a haber destrucción del hábitat en estos tres renglones. Va a depender de la superficie que vamos a limpiar, si además va a haber cambios poblacionales. Cosa que realmente se da muy poco en el caso de las obras viales, porque en realidad lo que limpiamos es una franja, ya no se limpia toda la zona de camino, entonces no actúa mayormente. Pero sí la destrucción directa. En el caso de las excavaciones, vamos a tener que tener en cuenta la estabilidad de los taludes, por ejemplo. Vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener emisión de partículas en el aire, que vamos a tener aumento de sonoro porque los equipos viales son ruidosos. Vamos a tener destrucción del hábitat edáfico, en fin. Cada una de las tareas va a tener su influencia, su efecto en alguno de estos medios receptores y vamos a tener que hacer el análisis respectivo. Entonces acá es donde nosotros hacemos el análisis. Después tendremos que ver qué acciones tomaremos a los efectos de minimizar este impacto que nosotros estamos representando en esta matriz de causa y efecto. Que eso es fundamentalmente el estudio de impacto ambiental y posteriormente el plan de manejo ambiental. Acá yo lo decía cómo se hacía la valoración de los impactos significativos. Tenemos gravedad de impacto, es un impacto negativo, y si es una bondad del impacto es positivo, y le vamos a dar un cierto grado. Es decir, podríamos, por ejemplo, clasificarlo de 1 a 10, y podemos decir que es -1 si es negativo, pero bajo, -5 si es negativo medio, y -10 si es negativo muy alto el efecto. O al contrario, positivo también del 1 a 10. O como figuraba, ¿no es cierto?, con un color, de alguna manera marcar con un color si es bajo y medio, o si es alto, como para que quede bien visualizado y trabajemos fundamentalmente sobre aquellos que tienen una gravedad de impacto importante. Digamos que es un impacto negativo y es un impacto muy alto. Entonces, sobre eso deberíamos trabajar a los efectos de hacer nuestro plan de manejo ambiental. En cuanto, bueno, a la prevención de los impactos, debemos tratar de identificar cuáles van a ser las medidas protectoras, correctoras o compensatorias, teniendo en cuenta el impacto al que se dirige,
la definición de la medida, es decir, si es alta, bajo, media, cuál va a ser el objetivo, cuál es la eficacia que tratamos de conseguir, si va a haber un impacto residual después que nosotros hagamos estas medidas correctivas o protectoras, quién va a ser el responsable de esa gestión, cómo van a ser las especificaciones, es decir, hay que indicar exactamente cómo se debe hacer esa medida y hay que hacer las especificaciones, las precauciones que debemos tomar en la ejecución, si es que esas medidas necesitan un mantenimiento en el tiempo, cuál es la urgencia para realizar estas medidas y después hacer, por supuesto, el seguimiento y el control de estas medidas que hemos realizado. ¿Sí? Esto tiene que ver ya con el plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental obviamente es una herramienta que es operativa, es para ejecutarse, es para hacerlo, es para llevarlo a la práctica, que contempla la ejecución de prácticas ambientales, prevención de riesgos, de contingencias, y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de determinados proyectos, actividades operativas o proyectos, en este caso proyecto vial. De tal manera de que vamos a cumplir de esta manera el pliego de especificaciones técnicas particulares, que eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es un pliego de especificaciones técnicas particulares. Pero yo ya les voy adelantando un poquito. Las obras, cuando se van a construir, el proyecto va acompañado de un pliego de especificaciones técnicas generales y un pliego de especificaciones técnicas particulares. ¿Qué dice? Estos pliegos van a decir qué se va a ejecutar en esta obra y cuál es el grado de calidad con la cual se tiene que ejecutar esta obra, es decir, cuáles van a ser las exigencias constructivas que va a controlar la supervisión, la repartición pública que supervisa. Entonces, la idea es realizar las obras dentro de este pliego de especificaciones técnicas que tenemos que cumplir. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental también tiene que cumplir con ese pliego. La idea del plan de manejo ambiental es, de alguna manera, detallar en los programas y los subprogramas todo lo que vamos a ejecutar o que vamos a hacer, cuáles van a ser las recomendaciones para evitar, mitigar, controlar los efectos negativos en el momento de ejecutar la obra. Por ejemplo, nosotros tenemos un campamento donde tenemos nuestros equipos viales y estos equipos viales cada tanto necesitan un servicio y un cambio de aceite. Entonces, en este plan de manejo ambiental me dice, ¿cómo tengo que hacer ese cambio de aceite? Para evitar que haya vuelcos de aceite al terreno y que evidentemente produzca un impacto negativo en el terreno y en las aguas superficiales, perdón, en las aguas subterráneas, no superficiales, y en las aguas subterráneas donde va a llegar el aceite, y cómo tenemos que descartar. Hay todo un procedimiento de cómo se va a descartar ese aceite usado, no es que se lo tira directamente, sino que hay todo un proceso para descartar ese aceite. Entonces, todo eso va a estar definido en este plan de manejo ambiental. Y es algo que tiene que cumplir la empresa contratista en el momento que hace esa tarea. Por ejemplo, si tenemos que hacer el movimiento del suelo y esto implica levantar polvo que va a afectar el ambiente, sobre todo si estamos en una zona urbana, entonces, ¿qué me va a decir? Señores, tienen que regar. Este plan de manejo ambiental me va a decir que tengo que hacer tareas de riego y de mantenimiento de los desvíos y de las zonas donde se puede levantar polvo para evitar esa situación. Eso son ejemplos simples que yo les estoy dando para que ustedes lo comprendan en qué consiste y qué significa. El plan de manejo ambiental a nivel construcción, por eso tiene la C chiquitita ahí puesta, incluye los responsables que van a hacerse cargo de cumplir con este plan de manejo ambiental. Seguramente vamos a tener un representante ambientalista dentro de
del personal de la empresa constructora, el cronograma en el cual se va a ir realizando cada uno de los programas y sus programas, los recursos necesarios para su adecuada implementación en la obra, en qué área de influencia. Entonces, acá justamente lo he subrayado porque me parecía muy importante, que a través del conjunto de procedimientos y metodologías constructivas de control y funcionamiento, el plan de manejo ambiental en la etapa de construcción permite garantizar la ejecución de los trabajos de construcción, mantenimiento y operación de la obra vial con el mínimo impacto ambiental posible. Obviamente, después tenemos la etapa de operación, es decir, cuando ya ponemos la obra, la ponemos al servicio de, la ponemos ya para que circule el tránsito. Entonces, esta va a cumplir su objetivo primario, es decir, que es hacer que pueda circular el tránsito con seguridad y comodidad, ¿no es cierto? Y donde los impactos esperados sean altamente beneficiosos, sobre todo en lo que es el aspecto socioeconómico, porque vamos a tener un transporte ágil, vamos a tener un transporte rápido y vamos a poder llevar la carga de los productos que se fabriquen en un lugar o se elaboren o se generen en un lugar hacia otra ciudad. Pero también podrían producirse efectos negativos. Entonces, por ello deberán ser prevenidos, minimizados o compensados a través de programas y subprogramas que hacen al plan de manejo ambiental en la etapa justamente de operación y de mantenimiento de la obra. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Están todos dormidos? ¿Están despiertos? Sí, profesor.